Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola comunidad Florece, bienvenidos una vez más a este podcast y a este episodio de hoy que está buenísimo. Así que quédense porque de verdad la invitada que tenemos es una invitada de lujo. Hoy nos acompaña Alexandra, ella es coach, es entrenadora emocional. Bueno, es una mujer que de verdad tiene muchísimo para aportarnos. Bienvenida Alexandra a Florece. Muchísimas gracias por la invitación, Pastora Claudia, es un gusto estar aquí, a toda la comunidad Florece, qué alegría de verdad poder compartir con ustedes este espacio. Claro que sí. Bueno, Alexandra, cuéntanos un poquito de tu vida cristiana, desde niña, grande, qué has hecho, me estabas contando que fuiste locutora, bueno, has hecho muchas cosas, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, cristiana de nacimiento, pero debo decir que hasta hace más o menos 8 o 9 años, 2016, puedo decir que nací de nuevo. De ahí para atrás es como que heredas una costumbre, pero no había tenido como ese encuentro real con Jesús. Y luego de una serie de procesos un poco complejos en mi vida, realmente pude encontrarme con Jesús, más allá de lo que mi mamá me había enseñado. Así que puedo decir que cristiana de toda la vida, pero enamorada de Jesús hace 9 años. Qué bien. Bueno, cuéntanos, en ese proceso de cristiana de toda la vida, ¿hiciste en tu iglesia, cantaste, actuaste o bueno, me dice que fuiste locutora en una emisora cristiana? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, de todo, hice de todo en la iglesia. Fui misionerita, fui exploradora del rey, fui embajadora, fui de todo. Luego, por allá en el año 2001, conozco a un pastor que recuerdo con mucho cariño que me dice, usted tiene una voz rara. Porque de niña me decían que yo hablaba como niño, ¿sí? Entonces, porque mi voz es como gruesa, entonces se burlaban de mí porque hablaba como niño. Pero ese pastor, que siempre recuerdo con tanto cariño, me dice, usted tiene una voz como rara, ¿usted por qué no estudia locución? Yo ¿será? Me voy a estudiar locución en el Colegio Superior de Telecomunicaciones, un saludo a todos mis maestros. Y ahí empiezo un camino en la radio muy interesante, empiezo así como de mi personalidad es como muy de entralona, como le llaman. Entonces yo, pastor, yo quiero ir a contestar teléfonos. En ese entonces había un programa que se llamaba El Consultorio del Alma y yo era la que contestaba los teléfonos. Y después me veían tanto allá metida que empecé, ¿y esto para qué sirve? Y la consola, y yo no sé qué, y empecé a aprender a manejar la consola, a hablar. Entonces los locutores de la noche aprovechaban eso y como que, venga China, venga y me ayuda ahí a manejar. Yo feliz, yo hablaba cada canción, después de cada canción yo presentaba la hora. A esa hora seguramente no había muchos conectados, pero yo me imaginaba a la gente ya escuchando. Y así empezó mi carrera en la radio. Estuve ahí como hasta el 2009 cuando nace mi hija. Y cuando nace mi hija tengo que decidir entre lo que me gusta, la radio, o dedicarme a cuidar a mi hija. Sí, claro. Y en ese momento, en esa decisión tan difícil, decido quedarme cuidando a mi hija. He tenido la bendición de estar con mi hija desde que nació. Fue un precio alto porque pues obviamente tú pones o tus hijos o el dinero, ¿no? Y a pesar de que han sido tiempos en algunos momentos muy difíciles, no me arrepiento de la decisión, porque poder ver crecer a mi hija, que fue el precio, porque en este momento quizás estaría todavía en esa emisora y triunfando en los medios de comunicación, pero en un momento me tocó elegir entre radio o mi hija y no me arrepiento de la elección. Claro, y a veces eso cuesta, sobre todo en esta generación cuesta mucho, ¿no? O sea, como que una maternidad responsable o este proyecto que tengo, pero mi mamá tiene una filosofía y dice, cuando tú paras algo, un sueño, por proyectar a tus hijos, por quedarte con tus hijos, Dios permite que la vida te lo recompense y que la vida alcanza para volver a retomar sueños y Así cumplirlos. es. Entonces, sin duda, pues también has hecho cosas increíbles como este tema específico donde eres entrenadora emocional. Cuéntanos de qué se trata y cómo llegaste a ser entrenadora emocional.
Bueno, muy bien, ahí en el 2009, que nace mi hija, renuncio y me dedico pues a mi hija, pero en ese momento tengo una serie de procesos complejos a nivel de matrimonio, a nivel personal. Desde niña tuve unos temas de depresión y ansiedad que en ese momento no estaban muy diagnosticados. Hace muchísimos años todavía no era algo que estaba tan trabajado como hoy en día. Perdí a mi mamá cuando tenía 14 años. Mi mamá muere de un paro cardíaco cuando yo tengo 14 años y mi papá en ese momento toma la decisión, hoy a mis más de 40 años digo, fue una buena decisión porque la familia con la que crecí, que fue la familia de mi hermana, pues me dio estudio, me dio un lugar seguro para vivir, pero en ese momento la niña de 14 no lo entiende, ¿sí? Entonces crece como con ese vacío de padre, esa herida paterna de abandono y demás. Pero lastimosamente, y digo lastimosamente porque si bien es cierto que el servicio en la iglesia es una bendición, la verdad es que muchas veces también lo puedes usar como el activismo que tapa el dolor. ¿Sí? Entonces no quiero pensar en que me duele esto. De hecho, el duelo de mi madre lo hice hace no mucho cuando empecé todo este tema de entrenamiento emocional. O el activismo también es, ya no me duele, ya estoy sano. Ya no me duele, sí, o sea, ocupas tu mente en, voy a estar en misioneritas, en campamentos, hice cualquier cantidad de actividades en la iglesia y sin darme cuenta que ese duelo estaba ahí pausado. Entonces luego vienen unos problemas muy fuertes a nivel matrimonial también y en ese momento como que se dispara todo, ¿sí? El duelo, el abandono de papá, estás frente a una situación matrimonial no muy agradable por todas esas heridas. Y entonces empieza un tema mucho más fuerte como de depresión, de empezar como a pensar ¿y para qué existo? ¿Y por qué? Y ahí es donde te digo que es el 2016, donde llega ese momento de realmente tener un encuentro con Dios. Todo esto me lleva a tomar unas decisiones, todas esas heridas de padre, me lleva a tomar unas decisiones no muy sanas en cuanto al tema del corazón, lo que también obviamente suma a mi problema matrimonial, ¿sí? Y ahí me doy cuenta que no estoy sana, ¿sí? Que todo ha sido como pañitos de agua tibia y digo, esa herida está igual, está viva. Entonces eso me trajo pues consecuencias, me voy para Armenia huyendo, ¿sí? Diciendo ya voy a empezar, borrón y cuenta nueva, por favor no hagan eso, no huyan, van a tener que regresar al lugar de dolor, a enfrentar el dolor. Me encanta eso, se tiene que, cuando se huye del dolor, se debe regresar al lugar de dolor para sanarlos. Totalmente, no lo hagan, son años perdidos, dinero, porque en ese momento de frustración dije, dejo todo tirado, me voy con mis hijos que en ese momento tenían más o menos 6 y 3 años. Ya estaban chiquitos, ya estaban chicos. Sí, ya estaban, y en ese momento como que voy a comenzar de cero. Entonces tenía una hoja de vida, digámoslo así, muy buena por mi camino en la radio, había tenido la oportunidad en esa emisora de poder surgir como locutora, como presentadora, como corresponsal, había viajado con ellos a varios lugares, así que yo dije, no, con esta hoja de vida cualquiera me va a querer tener en su emisora, eso, yo paso la hoja de vida. Y ya me llaman. No pasa, y ahí entendí otra cosa, Dios es el que nos da la gracia. Si Él dice no, se cierra la puerta y por más hojas de vida, tenía premios, el micrófono de oro a mejor voz femenina, el premio a la mejor presentación de televisión del Colegio Superior de Telecomunicaciones y todo cerrado. Imagínate. Porque cuando Dios quiere sanar el corazón, a veces nos acorrala, ¿sí? No, tremendo. Y en ese momento yo me voy con mi hoja de vida, no, aquí voy a empezar una nueva vida, ignorando todo lo que había pendiente de sanar. Así que nada, tengo que regresar, ahí sí como dicen por ahí, sin nada y regresar a la casa de mi hermana, a quien le agradezco porque pues obviamente mis hermanas me abrieron las puertas de la casa, me tuvieron un tiempo allí, pero tuve que llegar a empezar de ceros todo eso y a enfrentar ese dolor al que le había oído durante muchos años. Y mientras empiezo a enfrentar ese dolor, yo creo que la pregunta clave que logró convertir el dolor en cicatrices que ahora sanan a otros, creo que esa pregunta fue vital, y es porque casi siempre uno en un momento de dolor uno dice ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Si yo te sirvo, si yo hago, si... Pero cuando uno hace la pregunta correcta, el proceso cambia. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar. Y la pregunta en esa noche, donde estaba tirada en el suelo diciéndole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué perdí todo? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que vivir este proceso en mi hogar? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué si tengo una carrera no tengo algo en este momento estable? Y la pregunta que surge en ese momento es, ¿cuántas mujeres se sienten como tú te sientes hoy?
Y esa fue la pregunta que cambió mi noche oscura en el comienzo de lo que hoy es entrenador emocional. Wow. Aunque bueno, yo te estoy hablando del 2016, eso fue duro entenderlo porque realmente entrenador emocional comienza en el 2020, 4 años después. Y ahí en ese 2020, en mayo de 2020, es donde surge la pregunta: ¿y cuántas mujeres se sienten así? Y yo le decía: sí, Señor, perdóname porque me he centrado mucho en mí, cómo me siento yo, y estoy olvidando aún a mi hija, que en ese momento ya tenía, 2020, ya mi hija tenía 11, 12 años, empieza a experimentar una ansiedad también, eso también me lleva a todo el tema de entrenamiento emocional, y empieza mi hija con una ansiedad, y yo digo: ¿pero qué he hecho? ¿Sí? Y ahí hay un punto importante también, y es: o me sigo hundiendo, o hago un alto y digo: ¿qué está pasando, Dios? Muéstrame. Claro. Y entonces Dios me muestra todos esos años de situaciones tan complejas con mi hija. Fue una mamá bastante exigente, lo cual también generó mucha ansiedad en ella, una mamá perfeccionista, una mamá también con depresión y ansiedad que le fue transmitiendo eso. Así que la ansiedad de mi hija y esa pregunta de cuántas mujeres se sienten como tú te estás sintiendo fue el comienzo de Entrenador Emocional, que hoy completa 5 años ayudando a muchas mujeres a sanar no solamente la depresión y la ansiedad, o no solamente a sanar la depresión y la ansiedad, sino también a encontrar su propósito de vida en medio del dolor. Y bueno, en medio de esa situación el Señor te dice: bueno, muchas mujeres se sienten así, está todo el episodio de tu hija, y aparte yo imagino que también la pandemia fue supremamente fuerte para tanta gente con esos problemas de salud mental que acrecentó muchísimo todo este tema. Tú te levantas y dices: ¿cómo encuentras el camino para convertirte en la mujer que eres hoy? Ya después de recibir eso que Dios te había dicho, ¿qué empieza? Porque siento que debemos decirle a las mujeres: ok, Dios te da una palabra, te quieres salir de ahí, pero hay algo que tú tienes que hacer. Entonces, ¿cómo fue tu accionar? O sea, la palabra vino de parte de Dios, ahora ¿cómo accionó Alexandra? Bueno, debo decir que antes de accionar hay que morir. Por eso dice la palabra: el que no muere no lleva fruto. No lleva Como fruto. El grano no muere, si no muere no puede llevar fruto. Fue un proceso de muerte, fue un proceso de morir a mi orgullo, a mis estrategias, a muchas cosas que había construido, porque todo este tema de feminismo, yo siempre digo que detrás de una mujer agresiva o esa mujer empoderada, no estoy en contra del empoderamiento, pero sí estoy a favor del empoderamiento sano que va desde el diseño, el propósito y la esencia en Dios. Tuve que matar a esa mujer, ¿sí? Fuerte, que había diseñado una capa, un personaje de mujer emprendedora, de mujer empoderada, de mujer que no le dolía nada, y tuve que matar a esa mujer. Que no necesito de nadie, necesito de yo nadie. Sola puedo. Ajá. De hecho es una lucha. Es una lucha, como Pablo le decía, como le dijo Dios a Pablo, ¿no? Para que la grandeza de las revelaciones no te envanezca, te voy a dejar un aguijón, ¿sí? Un mensajero de Satanás que te abofetee porque no eres tú, soy yo. Morir al orgullo ha sido un proceso para mí, porque el orgullo es una forma de autoprotección al dolor. Entonces, cuando tú has sido abandonada, cuando has sido rechazada, humillada, abandonada, creas una barrera protectora para que nadie más te vuelva a hacer daño. Y si no matas a esa mujer, no vas a poder surgir. Entonces ya después de matar a esa mujer, pero yo creo que el Señor dice: este es un huesito duro de roer, ¿sí? Ya cuando digo: está bien, me rindo, ya dime lo que tengo que hacer. Y es hermoso porque el Señor empieza como a traer nombres. Entonces nace lo que es Emprendedoras, y Emprendedoras es emprendedoras pero libres. El free es libre, una mujer que emprende pero libre emocionalmente, no tengo que demostrarle nada a nadie, no tengo que demostrar que es que yo puedo, que yo sé más, soy invencible, que soy invencible, no, me puedo quebrar, puedo llorar, puedo mostrar mi vulnerabilidad y no por eso se van a aprovechar de mí otra vez. Así que empieza el Señor a traer ideas literalmente. Yo hoy no puedo jactarme de lo que sé porque definitivamente ha sido la gracia de Dios. Obvio, leo muchísimo, estudio muchísimo, asisto a eventos que tienen que ver con todo este tema emocional y mental, pero te puedo decir que solo es la gracia de Dios y empieza como a convertirse en lo que hoy es entrenador emocional. El Señor me da la oportunidad de escribir un libro que se llama De Blanco y Negro a Color, donde acompañamos a las personas a que pasito a pasito, porque creo firmemente que tenemos el poder de transformar la mente. Claro. Dios nos ha dado el poder de transformar la mente, no necesitamos ser dependientes de pastillas, de medicamentos. Creo que Dios nos ha dado el poder y lo dice la palabra, ¿no? No nos conformemos a este signo, adaptándolo un poco a este tema de salud mental, que tiene que tomar pastillas para dormir, que tiene que tomar pastillas para estar tranquilos. No, Dios nos ha dado el poder de transformarnos a través de la palabra. Entonces, el Señor, ahí sí tengo que decir la gracia de Dios que me da ideas, y a veces me levanto en la madrugada y este nombre, yo digo, estas ideas tan maravillosas solo pueden nacer de Él. Alexandra,
¿qué es con lo que más tú te encuentras cuando vienen las personas a ti, cuando das una charla, una conferencia, cuando las personas te buscan? Vamos a hablar específicamente de las mujeres. ¿Cuál es la falencia más grande o la debilidad más grande que tenemos las mujeres y que tú la ves como muy repetida, como que es muy constante en nosotras y que se necesita trabajar? Me atrevería a decir, aunque las cifras también lo confirman, las cifras de salud mental y emocional, y es el tema de las relaciones amorosas, el corazón. El corazón nos toma el pelo a las mujeres. El corazón, por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y esa es la razón por la cual cuando uno rompe una relación amorosa, siente que se muere, porque de él mana la vida. Si tú pones tu corazón en las manos equivocadas, en el tiempo equivocado, en el lugar equivocado, vas a tener esa sensación de que sientes que te mueres. Realmente es la mayor razón de las personas que llegan. Pero más allá de eso tiene una razón de ser, ¿no? Estamos buscando a ese padre. Realmente es la ausencia de paternidad. Y por eso es que yo siempre insisto, yo estudio mucho sobre la salud mental, sobre la salud emocional, que nos ayuda a identificar la raíz. Pero fíjate en esto, por ejemplo, yo digo, ok, yo soy celosa, sí, yo veo que mi pareja está mirando el celular y yo ya siento que está hablando con alguien y me da una ansiedad y me pongo nerviosa. Ok, ahí logramos identificar a través de la ciencia que claramente puedes tener una herida de abandono, pero ¿cómo se sana? La única manera en la que uno sana la herida de abandono es con un padre. Y ese padre, indiscutiblemente ese padre perfecto, y te lo digo por experiencia, es Dios. Entonces fíjate que cuando logran encontrarse, la ciencia y la palabra hacen un match poderoso. A veces pasa que la parte cristiana ataca a la psicológica, no, que los coaches, que los psicólogos, que no, yo no voy en contra del psicólogo, porque el psicólogo, el coach, el coaching, que es a lo que me dedico, ayuda a identificar. Claro. Ok, tú tienes una herida de abandono, ¿sí? Tu papá o estuvo presente, pero no te dio el cariño que necesitaste, o no estuvo presente, ¿sí? Entonces hubo un abandono emocional o un abandono físico. ¿Cómo lo sanas? Y hemos llevado a las mujeres a que encuentren un padre maravilloso, que yo les digo a las mujeres, ustedes, que un hombre que las ame, que las valore, que las salve, que les sea fiel, solamente uno. Solamente uno, porque el hombre y la mujer no tienen la capacidad de suplir las necesidades emocionales del otro. Si estamos sanos emocionalmente, vamos a poder tener una relación sana, saludable, ¿sí? Saludable, pero no, el hombre y la mujer no tienen el poder de suplir lo que solamente Dios puede suplir. Lo que a mí me hace falta, mi esposo no me lo puede suplir, o sea, eso lo suple el Señor. Totalmente. Eso lo suple el Señor. Mira que cuando yo era muy joven, siempre obviamente busqué como, yo no puedo estar sola, yo necesito a alguien, necesito una pareja, y yo escuchaba a las hermanitas que iban y predicaban a veces a la iglesia, y decían, ay no, mi esposo es el Señor, y yo decía, pues muy espiritual, pero no, o sea, yo sí necesito un esposo. Hoy te puedo decir que es verdad, o sea, que realmente Dios suple todas tus necesidades. Dios llena todos tus vacíos y se convierte en tu papá, en tu esposo, en el papá de tus hijos, en tu amigo, o sea, lo que pasa es que si lo medimos por sensaciones, pues obviamente no lo vemos, claro, ¿verdad? Y es lo que yo le digo a las niñas, a las adolescentes, yo les digo, ustedes quieren leer las cartas de amor más hermosas, pero verdaderas, están en la palabra. Y siempre tengo una frase para las niñas que les digo, no se enamoren de quien les baja la luna, enamórense de quien la creó. Exacto. ¿Sí? Y es llevar a esa niña a entender que así no lo perciba con sus sentidos físicos, Dios es tan real y es el único capaz de llegar a las profundidades del alma y sanar esa herida de abandono que dejó un padre, sanar esa herida de rechazo que se abrió por el bullying en el colegio, sanar esa herida de miedo a confiar cuando te traicionaron por primera vez, sanar esa herida de injusticia que dejó un padre, porque Dios es un Dios justo. Para mí la herida de injusticia ha sido una de las más difíciles de sanar, pero te puedo decir que en Dios todas las heridas se sanan. Entonces fíjate que es una unión, no es negar, ¿cierto? No es espiritualizar la emoción, pero sí es llevar a la persona a identificar a través de la ciencia, de la psicología, del coaching. No está mal, pastores que me están escuchando, no está mal, pero el remedio es, por supuesto, la paternidad de Dios. Exacto. Y, por ejemplo, más o menos el promedio de las edades de mujeres que van a ti y te dicen, porque tú dices, bueno, el problema de la mujer es esa parte emocional y efectivamente, ¿cuáles son las edades más fuertes que te dicen, tengo ese problema? O sea, del área emocional. Bueno,
digamos que más o menos entre los 25 y los 40 años son las mujeres que yo normalmente atiendo, pero ahora sí llega mucho adolescente. Llega mucho adolescente donde ya ha abierto su corazón, ya se ha permitido tener su primera relación, no solamente de noviazgo, sino que aquí tenemos que hablar de un tema que yo lo hablo abiertamente también, de entregar su cuerpo, de tener su primera relación sexual. Es algo que le trabajamos mucho a las niñas porque en los colegios y desde la parte de la educación solo se trabaja la sexualidad desde la prevención del embarazo, pero no se trabaja desde cómo lo que se crea en la intimidad, que es la unidad, y es bíblico, ¿no? La relación Sí, sexual relación está diseñada para que sean uno. Nadie relaciona intimidad con depresión, ¿sí? Entonces las niñas están empezando esta vida muy, muy jóvenes, y de ahí se desatan una serie de problemas de depresión, de ansiedad. O sea, una chica que, y puede estar, y más cuando está dentro de la iglesia, porque aparte se acompaña con la culpa, ¿no? Es una chica cristiana, joven, que tenga esa intimidad sexual con su novio, puede ser que el novio sea de la iglesia como no, ella eso la puede llevar a una depresión. Completamente, completamente. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿qué pasa? Que uno, para poder dar esa prueba de amor, ¿cierto? Entonces, para que no te vayas está bien, yo te doy la prueba de amor. Entonces, ahí se unen almáticamente. Sí, yo sé que este es un concepto mandado a recoger en este siglo, y en esta hipersexualización en la que estamos viviendo. La gente dice, ay, qué bobada. Pero eso, hay que hablarlo. Es la realidad. Hay que hablarlo porque se está tratando de abordar la depresión desde muchos campos, pero este está allí calladito, y antes se le está llevando a los chicos a que empiecen su vida sexual desde muy jóvenes, con la música, con todo lo que están viviendo. En el colegio también las clases, todo eso que les dan. Total, se les está casi que lanzando, y solo se les está diciendo, toma un preservativo para que no quede embarazada. Pero no hay preservativo para el corazón, y por eso tenemos niñas con el corazón roto. ¿Por qué? Porque se entregaron creyendo que esa persona se iba a quedar, y cuando ya obtiene esa parte, y no queremos acá ir en contra del hombre, yo nunca este tema lo abordo desde es que ellos se aprovechan de ellas, no, a los hombres también les digo, cuiden esa parte tan linda. De hecho, Itiel Arroyo, en el libro Amar para Valientes, dice, ¿por qué Dios nos permite experimentar esto en esta edad, a los 13, 14 años, y es hasta el matrimonio? Y habla como de un botín, es esa lucha, es esa lucha contra ti mismo, decir, no voy a guardar esto para esa persona especial, y voy a decir, aquí tienes el botín. Luché, fue difícil, pero llegué con el botín a mi noche de bodas, que vuelvo y digo, yo sé que esto es un término que si lo sacamos esta entrevista por todos los medios, esto va a ser un escándalo. ¿Cómo así que no pueden tener sexo fuera del matrimonio? Pero si quieren conservar la salud mental, es mejor. Pero eso responde muchas preguntas, porque realmente cuando una persona toma la decisión y digamos que tiene autocontrol de decir, soy joven, voy a esperar, voy a esto, se va a evitar muchos dolores de cabeza. Entonces, por eso muchos jóvenes que están buscando el amor en esa parte de la sexualidad terminan en depresión, en soledad, me siento usada, me siento utilizada, porque obviamente ese no es el camino, ¿cierto? ¿Cómo direccionas tú a una chica o a una mujer, o hablemos de las mujeres, por ejemplo, ya con sus esposos, con el esposo que tiene un problema emocional porque de pronto hay una infidelidad, o de pronto el esposo dejó de ser tierno, cariñoso, o hay una crisis matrimonial, porque todas las parejas entran en cierta temporada de crisis? ¿Cómo tú haces para que ese matrimonio no se vaya al traste y que la mujer viene diciendo, no, definitivamente Alexandra, yo lo voy a dejar, me voy a separar? ¿Tú cómo observas que ese matrimonio sí se puede salvar? Bueno, normalmente nosotros cuando empezamos un proceso de pareja hacemos una desintoxicación emocional de las dos partes, ¿sí? Entonces, en esa desintoxicación emocional cada uno identifica cuál es esa herida emocional que lo lleva a actuar de cierta manera. En la mayoría de los casos se pueden salvar. Sí, hay temas donde ya hay donde la dignidad ya está en juego, es ahí donde uno como maltrato, activa rutas de atención y demás, pero casi siempre es el ego el que está en juego. Yo siempre digo, está la dignidad, que es cuando están los golpes, el maltrato y lo que afecta realmente tu identidad y tu integridad como el menosprecio a la persona. Pero la mayoría de veces es un golpe al ego. ¿Sí? Es como, no, es que yo no quiero ceder porque es que yo estoy cansado y no lavo la loza, y entonces ella molesta porque tengo que lavar la loza. Es un tema de puro ego. Entonces, cuando tú logras matar el ego en una relación y por supuesto lo llevas, ¿qué hacemos nosotros en Entrenador Emocional? Llevar a la persona que se ame, porque muchos de los conflictos de pareja tienen que ver con demandar de la pareja, eso que es lo que hablábamos ahorita, es imposible que una persona sea 100% el hombre que yo sueño, que todo el tiempo esté disponible. De hecho, muchas mujeres me dicen a mí, es que él es frío,
es que él no expresa nada, pero cuando uno habla con él, es un hombre que también tiene sus luchas, solo que no se le ha sabido leer y no se le ha sabido de pronto identificar su código de comunicación, y cuando logras desbloquearlo, ese hombre puede abrir su corazón. Ahora, ahí viene un tema también, y es precisamente conocerme a profundidad y conocer al otro, que fíjate que este es uno de los problemas de las relaciones actuales, ¿sí? Es decir, tenemos tanto afán por experimentar las sensaciones y la dopamina que me da una relación, como lo es un beso, la caricia, los regalos, las palabras lindas, mi amor, mi vida, mi bebé, bueno, todas esas palabras que decimos, pero no conocemos a la persona a profundidad. Claro. Yo siempre les digo a las personas, cuando se están conociendo, sacrifiquen placer por profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando nos conocemos, todas esas sensaciones... Como un encantamiento. Está el enamoramiento, que dura más o menos de 18 a 24 meses, y ahora menos, porque entre más estimulación, pues menos va a durar el efecto. Sí. Entonces, cuando ya pasa el efecto, uno dice, ¿con quién me casé? ¿Sí? Pero si no lo conocías, claro, el riesgo siempre va a estar porque son dos personas que tienen Pero heridas, puede pasar también dentro del noviazgo, por ejemplo, una relación que pasaron los 2 años de noviazgo, del enamoramiento, y ya van para 5 años, entonces por eso se vuelve la relación como harta, que uno dice, oiga, parece, eso ustedes parecen un par de matrimonio viejo, porque parecen un par de matrimonio viejito, porque tanta apatía, claro, pasó el enamoramiento y no han trabajado en eso. Claro, es que mira, lo que pasa es que el amor en Occidente, dijo Walter Rizzo, es un problema de salud pública. Ay, Dios mío. Sí, ¿qué es lo que pasa? Los de Oriente les preguntan a los de Occidente, ¿en serio ustedes se enamoran por deseo? Sí, porque nosotros acá nos enamoramos por deseo. Sí. Es decir, ay, está tan lindo, no, es que es divino, me miró, me dijo, ay, huele tan rico. Nos enamoramos por sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te enamoras por sentidos, cuando no hay propósito compartido, que lo dice un psicólogo al que sigo bastante y me encanta ese concepto que él maneja, Fred Martínez, para no llevarme el crédito yo, habla de propósito compartido, ¿sí? ¿Qué es propósito compartido? Hace unos días estaba en una universidad sobre una ponencia y mira, uno habla del tema del amor y los chinos están así todos apáticos, pero tú les hablas de amor y automáticamente ahí sí, bueno, esto me interesa. Sí. Y entonces hablábamos de eso y yo les decía, por ejemplo, digamos que tú quieres ser un misionero que se quiere ir al África porque te encanta esto y hacer obra social y demás, y el otro quiere ser, no sé, alguien que se dedique solo a hacer dinero. Ay, no, si encuentran un propósito compartido, entonces se pueden unir, pero si no hay propósito compartido y solo hay deseo, créeme que esa relación solo va a durar lo que dure el efecto de la emoción. O sea que ahí volvemos otra vez a la Biblia, cuando la Biblia habla del yugo desigual, aún dentro de la iglesia. Total. Entonces, si no vamos por el mismo camino, si no tenemos los mismos planes, si yo me quiero ir para Europa y mi sueño es irme a vivir a España, pero el sueño de esta persona es montar un emprendimiento, ha soñado toda la vida con tener una empresa en Bogotá, ¿para qué vamos a estar juntos? O sea, porque uno de los dos va a salir perjudicado. Total. Y ahí es cuando viene toda la molestia, ¿no? Por eso en Oriente las tasas de divorcio son mucho más bajas que en Occidente. ¿Por qué? Porque es más, tampoco comparto la figura de que tengan que ser los papás los que escojan a la pareja, porque creo que también tenemos la autonomía siempre y cuando trabajemos en nuestra sanidad emocional, pero la realidad es que allá los papás son los que escogen a la pareja. Entonces, miran muchas cosas, ¿no? Creencias, el tema económico, muchos valores compartidos y dicen, estos son compatibles. Y creo que también a veces desde que están chiquitos, como que hacen convenios de cuando él crezca, ella crezca, los unos. Parece cruel, ¿sí? Porque uno dice, ¿dónde está mi autonomía? Sí. Pero, digamos que a pesar de que acá en Occidente tenemos esa libertad de escoger, yo le he dicho al Señor, ay, tú como mi papá, escoge. Sí, obviamente que uno tiene esa libertad de decir y de conocer, de poder. Mira que hay que hacer preguntas. ¿Sí? Lo que pasa es que en ese miedo a estar solos o en ese miedo a no ser vistos es lo que nos lleva a apresurarnos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, uno lleva mucho tiempo solo y alguien lo vio. Y resulta que esa persona puede que físicamente sea atractiva, puede que sea divertida, puede que tenga muchas cosas chéveres y automáticamente tú te pegas del hecho de que te vio. Sí. Es decir, mitigó un poco ese miedo a no ser vista y eso te quita esa parte racional. Hay una teoría con la cual nosotros trabajamos en entrenador emocional y es que el cerebro es 55% instintivo. Ahí están los miedos, necesidades, heridas y también los deseos. Está el cerebro que es 30% emocional. No más ahí ya es 85%. Claro, ya. Y está solo el 15% racional. Va ganando la partida la emoción. Entonces, en ese proceso de enamoramiento, el poco 15% que tenemos se desactiva.
nosotros tenemos algunas herramientas de entrenador emocional donde le llevamos a la persona que trate de ayudarle a ser racional, a pensar en ese momento de sobredosis de dopamina. Y a mirar también, porque la gente, lo que tú dices, como que se ilusiona, se enamora, pero no mira el entorno, no mira su formación, y lo que hoy llaman los chicos las red flags, que son las banderitas Así estas es. que como que pero tú no te diste cuenta, que pues sí, yo me había fijado que tal cosa, pero sí me vamos a entender, pero que nunca se dan cuenta, y viene toda esta situación, y lo más lamentable, Alexandra, que a mí me parece doloroso, es que esto pase dentro de la iglesia. Se supone que en la iglesia es el lugar seguro donde vamos a elegir correctamente. ¿Tú por qué crees que hoy en día hay tanto divorcio dentro de la iglesia cristiana, o por qué los jóvenes se equivocan tanto, o las relaciones de noviazgo están fracasando tanto? Porque antes, digamos que uno como que se mentaliza y dice, no, este es mi novio, cuando me novio va a ser para casarme, digámoslo de esta forma. Pero hoy en día la gente, y aún los jóvenes cristianos, pues acaban la relación de noviazgo de 4 o 5 años, que uno dice, venga, pues todo ese tiempo que votó ahí, cuando pudo haberse dado cuenta mucho antes que por ahí no era. ¿Tú por qué crees que hay tanto fracaso sentimental dentro de la iglesia hoy en día? Porque si bien es cierto que para mí la Biblia es el manual por excelencia, y no pretendo reemplazarlo, para mí la palabra ha sido una forma maravillosa de programar la mente, y pues obviamente lo que piensa Dios son los mandatos de Dios. La realidad es que sí necesitamos abrir estos temas en la iglesia, porque ¿qué pasa? Digamos que aquí también viene un tema de educar los deseos, ¿no? Por muchas razones se dañan los hogares dentro de la iglesia, pero uno de ellos precisamente también tiene que ver con educar esos deseos. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto que Pablo dice en la palabra, ¿no? Es mejor casarse que estarse quemando, pero la realidad es que la razón para casarse no es que se estén quemando. Sí. Porque eso pasa también en la iglesia, ¿no? Exactamente, como entonces no podemos, vamos a legalizar que podemos estar juntos. Porque como no se puede la relación sexual, por lo que estábamos hablando, entonces corrámonos a casar, y gente de 20, 21 años casándose solamente pues porque necesitan, porque se están achicharrando, quemando, ya están en la hoguera. Así es, pero entonces, primero, educación de deseos. Yo siempre digo, cuando yo me caso, solo porque no me puedo aguantar, ¿sí? La realidad es que ese matrimonio tiene una gran tendencia a la infidelidad, porque si yo no puedo educar mis deseos, ¿sí? Entonces cuando ya pasa, si yo me caso, volvemos al tema de casarse por deseo. Si yo me caso solo por deseo y no hay propósito compartido, mira, puede haber una confirmación de Dios, ¿sí? Ese es el hombre para ti, esa es la mujer. Ahora, yo tengo mis reservas frente a eso, pero he escuchado, al único que Dios le escogió la mujer fue a Adán. ¿Sí? Y Adán, cuando va y muerde la fruta, dice, la mujer que me diste. De ahí en adelante Dios dijo, no vuelva a escoger. Yo no la escogí, usted fue el que la escogió. No vuelva a escoger. Dios nos da la capacidad de escoger también, pero nos da ciertos parámetros también. Por eso es que nosotros necesitamos, ahí también viene el matar, el morir. Porque cuando tú no mueres a tus deseos y tú pones tus deseos por encima del propósito de Dios para ti, también puede fracasar tu relación de matrimonio. Yo le digo a los jóvenes, esa persona que tanto les gusta, llévenlo al altar, así como Abraham e Isaac. Díganle al Señor, Señor, me encanta esta persona, pero yo quiero dejarme guiar. Yo sé que es un tema bastante complejo porque no es solo espiritualización. Y yo le digo, por ejemplo, a mi hija que tiene 16 años, y le digo a los jóvenes, conozcan, salgan. Y aquí es un llamado también para la iglesia y para los pastores, porque nosotros de una u otra manera también necesitamos generar esos espacios, ¿cierto? Porque a veces uno ve a dos chiquitos como muy, hablando mucho todo, ¿y ustedes qué? Entonces, como que legalicen rápido. O por ejemplo, hay como unas reglas establecidas en algunas iglesias donde nada, o sea, no te puedes hablar, no puedes nada, si no te gusta, no lo miren, no lo determinen, entonces terminan los chicos haciendo cosas escondidas, viéndose escondidas, entonces como que dejar que la gente salgan, pero tener cuidado porque no hay que involucrarse en una relación donde después si no salimos lastimados, tienes que ver la cara en la iglesia todo el tiempo también porque estamos en la misma iglesia, ninguno se quiere ir de la iglesia, entonces como que evitar todo este conflicto. Por eso es importante sanar las heridas desde esas edades, ¿no? Porque digamos que está esa herida de abandono, por ejemplo, que me lleva, y lo hablo por experiencia propia, de hecho para mí aprenderme a relacionar con un hombre, te digo que hasta hace poco, y muy poco, ¿sí? 3, 4 años. Porque ¿qué pasa? Que a ti te gusta alguien, automáticamente no pueden hablar. Yo recuerdo que a mí, mi papá en algún momento me gustaba un chico y eso hasta, mejor dicho, me hizo separar de él y mejor me puso policías alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no te educas. Yo le digo a mi hija, tú puedes salir, tú puedes hablar, tú puedes conocer, haz preguntas, ¿qué quieres a futuro? Sí, sacrifica un poquito ese placer y nosotros tenemos el poder. Dice la palabra que Dios nos ha dado espíritu
espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Claro. Cuando a mí alguien me dice, no, es que yo no puedo, no, si tú sí puedes, lo que pasa es que estás seguramente alimentándote de la fuente incorrecta, y aquí sí entra la palabra, porque la palabra te da el poder de decir, quiero, y fíjate en eso, por eso nacen nuestros espacios de desintoxicación emocional, porque en la desintoxicación es que el chico puede decir, sí me gusta, sí me gustaría darle un beso, pero sé que tengo que esperar, es decir, no reprimes el deseo, sino que educas. Claro, sí, me gusta, me parece muy lindo, pero hay una frase que yo tengo y les digo a los jóvenes, el corazón es territorio sagrado, no es un parque de diversiones. Tú no puedes entrar y hacer y jugar e irte como si nada. Tienes que aprender que el corazón es territorio sagrado, pero puedes sentir, claro, y de hecho es muy lindo porque muchos jóvenes me cuentan y trabajan en el inventario de emociones, y justamente esta semana una niña muy bonita, que si ve esta entrevista vas a ver quién es, me decía, le dije al niño que me gusta, esto y esto y esto. ¿Sí? Ahorita en este momento no vamos a adelantarnos a besos, a esto. Yo decía, wow, qué lindo, porque estar entendiendo el mensaje, es decir, no es que no sienta, lo siento, pero tengo el poder de educar mis deseos. Yo creo que educar los deseos, hablar abiertamente, puede evitar precisamente que aún dentro de nuestras iglesias, y no pensar que los matrimonios cristianos tienen que ser perfectos, tienen exactamente las mismas luchas, las mismas, solo que tenemos un manual que si lo aprendemos a interiorizar y a vivir, pues nos va a ayudar a que esos fracasos y a salir de esas crisis rápidamente, o no, como a no quedarnos ahí en el problema. Así ¿no? es. Y de verdad lo que tú dices, al fin la Biblia es tan perfecta, porque cuando dice todo, debajo del cielo hay un tiempo para todo, es entender que hay un tiempo que tengo que cuidar mi corazón, que hay un tiempo para estar solo, hay un tiempo para estar soltero, hay un tiempo para disfrutar de los amigos, sin apresurarse, porque como dice coloquialmente los abuelos, de la carrera no queda sino el cansancio. Alexandra, danos tus redes sociales, donde te podemos encontrar. Tú nos dices que tienes, bueno, me contaste que escribiste un libro. ¿Dónde encontramos el libro? ¿Cómo hacemos para leernos el libro? Bueno, pues hoy tengo un regalo muy especial. Vamos a dar el libro a todos los que estén conectados. ¡Oh, genial! ¿Listo? Así que allí creo que va a aparecer el código que pueden escanear. Van a dejar allí unos daticos. ¿Para qué son los datos? Para que luego podamos invitarles a otros ejercicios de salud mental, nuestros espacios de bienestar emocional, de desintoxicación. Así que el libro gratis está en Amazon, para quien no quiera comprar está en Amazon, pero la verdad es que queremos aportar a la salud mental de la iglesia, así que ahí pueden escanearlo, lo tienen en PDF y lo tienen en audio por si les da perecita. No, yo voy a ser la primera que lo voy a hacer. ¿Y tus redes sociales cómo estás en Instagram y en Facebook, Alexandra? Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como entrenadoraemocional.online y en TikTok como entrenadora emocional. Bueno, abajo va a aparecer todas las redes sociales de Alexandra, va a aparecer el código para el libro. Vayan, de verdad, lean este libro. Ha sido una entrevista muy enriquecedora, y yo sé que muchos, a mí siempre que yo hago estas entrevistas, las mujeres me escriben y dicen, ay, ¿yo por qué escuché esto ya después de vieja? ¿Por qué nadie me dijo cuando era más joven? Pero igual, nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde. Entonces, ahí están. De todas maneras, Alexandra, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que una súper entrevista, y esperamos tenerte en nuestra comunidad en la iglesia. Vamos a hacer algo para que nos acompañes en la iglesia, porque me encantaría que los jóvenes escucharan esto tan maravilloso que nos has compartido hoy. No, a ti, muchísimas gracias, a toda la audiencia, de verdad que para mí ha sido un honor, estoy para servirles, y qué lindo que podamos de verdad aprender a educar nuestras emociones, porque el problema de las emociones no son las emociones en sí, sino que nos conviertan en quien no somos. Exacto. Somos hijas de Dios, somos amadas, tenemos un diseño, un propósito, y amados también, porque sé que hay hombres conectados seguramente, por ahí uno que otro se interesa mucho en este tema de salud mental, así que lo importante es que la emoción no nos convierta en quien no somos. Claro que sí. Bueno, Alexandra, muchas gracias. Ustedes, gracias por estar conectados aquí en su podcast Florece. Nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones para todos. Chao. Chao, chao. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá.
estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.